Y vamos al capítulo 3. La lectura de hoy va a cubrir el capítulo 3 completo y un cantito del capítulo 4. Pedacito. Estamos ya entrando capítulo 3 y vamos a leer desde el 1 hasta el capítulo 4, versículo 4. Hechos, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A Él prestarán atención y en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir: Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Oramos. Dios,
Y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de ti en esta mañana para pedirte, Señor, que por tu gracia, por tu Espíritu Santo, Señor, tú me ayudes a predicar tu palabra de manera fiel, de manera clara, de manera precisa, Señor. Que sea Jesucristo exaltado, Padre, que sea y en su nombre el que cambie corazones, el que traiga esperanza y el que anime a la iglesia a cumplir con su llamado. Por Jesucristo te lo pido, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Si le preguntáramos a las personas que están a nuestro alrededor, ¿cuál es tu mayor necesidad? Muchos contestarían dinero, salud, una pareja amorosa, saldar mis deudas y muchas otras cosas más que pudiéramos seguir mencionando. Sin embargo, el hombre y la mujer tienen una necesidad mayor de lo que muchos de ellos piensan o ni siquiera conocen. Tienen necesidad de salvación. Y para esto necesitan escuchar el Evangelio. Los creyentes son los llamados a cumplir con esta misión. Y en la narrativa de hoy vemos algo parecido a esto. Vemos a un hombre que ha estado por años sentado pidiendo limosna a la puerta del templo. Un templo que está bien construido, que sus puertas, le dicen la puerta de la hermosa porque tiene oro, porque tiene plata, porque tiene bronce, porque tiene muchas cosas que pudieran resolverle los problemas a este hombre, pero no se lo resuelve. Y este hombre que está allí piensa que su necesidad prioritaria es dinero. Pero, sin embargo, tiene una necesidad mucho más profunda. Y cuando finalmente Dios en su gracia cubre esta necesidad, este hombre cambia por completo, es transformado de tal manera que su físico cambia, su actitud cambia y todo el mundo se asombra de lo que está sucediendo. Lo cual permite a Pedro aprovechar la oportunidad para hacer lo que Dios lo mandó a hacer, predicar el Evangelio. Y es lo que nosotros debemos hacer. Cuando vemos esta narrativa nos encontramos que ya en el contexto del sermón pasado vimos que el Espíritu Santo ha llegado, que la iglesia ha sido empoderada por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, y hemos visto que entonces ya la iglesia ha nacido, la gente está sirviendo al Señor con fervor, y dice la palabra, termina diciendo que el pueblo o la iglesia había ganado el favor del pueblo. O sea, la gente estaba muy contenta con todo lo que estaba pasando y tenía buenos ojos delante del pueblo. Cuando el pueblo veía a la iglesia, lo veía con buenos ojos. Pero no todo el mundo veía a la iglesia con buenos ojos. Y eso vamos a verlo también en hoy. Y lo que vamos a ver en esta narrativa no es solamente un evento aislado donde Dios hace un milagro y hay una sanidad física, sino que Dios sigue obrando por medio de sus profetas en el poder del Espíritu Santo para proclamar a Cristo a pesar de la oposición. Lo que parece un día normal en la rutina de este hombre que por más de 40 años ha estado sentado a la puerta del templo, va a cambiar drásticamente con la llegada de Juan y Pedro empoderados por el Espíritu. Lo que va a abrir la puerta para comunicar y dejarle saber a la gente su verdadera necesidad y a los apóstoles ofrecerle la verdadera solución. Por eso nosotros hemos puesto por idea central de este sermón: el Espíritu Santo nos ha capacitado para ofrecer a Jesucristo como el único que satisface la mayor necesidad del hombre, que es la salvación. Y eso debemos hacerlo aún en medio de la oposición. Por eso hemos titulado este sermón:
te ofrezco a Jesucristo. Lo primero que vemos en los versículos del 1 al 11 es lo que todo el mundo, o yo creo que todo el mundo conoce, o la mayoría de la gente conoce, es levántate y anda. El milagro que asombra. Dice que cuando Pedro y Juan llegaron a la hora novena, que era el tiempo de la oración, era un tiempo donde continuamente todo el pueblo se reunía a orar. No era que Pedro y Juan eran los únicos que iban a orar. Era todo el pueblo se movía a esa hora. La hora novena, se entiende que era como a las 3 de la tarde. Para nosotros esa es la hora del café, pero para ellos era la hora de la oración. Llegaban a orar, así que había mucha gente que se encontraba allí en el templo y que conocían a este hombre, conocían la condición física de este hombre, porque este hombre era cojo de nacimiento. No fue que se dio un golpe y perdió de caminar, así que todos los que los conocen desde pequeño, desde recién nacido hasta ese día, saben que no es un invento. Saben que lo que va a suceder fue algo maravilloso. Y el hombre, como de costumbre, al ver a Pedro y Juan, ¿qué dice? Ahí tengo mis próximos 2 clientes. O sea, a quien puedo pedirle, dame alguito. Interesantemente, cuando él los ve y se acerca y les ruega que por favor les dé limosna, Pedro y Juan dice que fijando su vista en él, le dijo, míranos. Míranos. Y es interesante porque lo que quiere dejarnos saber el autor de con esto míranos es que Pedro y Juan realmente estaban interesados en aquel hombre. Estaban demostrando la compasión que Jesús mismo había tenido anteriormente con la multitud. Dice que cuando Jesús veía a la multitud tenía compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. Pedro y Juan vieron a este hombre sentado en el piso pidiendo limosna y ellos entendieron que había una necesidad que se debía cubrir, que iba mucho más allá del aspecto económico. Por eso cuando Pedro dice míranos, y este los mira posiblemente pensando que me van a dar algo. Y sí iba a recibir algo, pero no lo que él pensaba que necesitaba o que le iban a dar. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. De antemano le deja saber, no es dinero lo que te voy a dar. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándolo de la mano derecha lo levantó y al momento se produjo un milagro. Los pies fueron afirmados y sus tobillos. Este milagro daba testimonio que ahora Jesús continuaba obrando en la tierra a través de su iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Estos hombres ordinarios, pero llenos del poder del Espíritu. ¿Qué provocó esto? Que aquel hombre se pusiese de pie y empezó a saltar y comenzó a brincar. Imagínese, usted toda la vida sentado, usted no sabe lo que es caminar y de momento usted empieza. Ay, oye, esto se siente bien. ¡Qué bien se siente! ¡Wow! Y de seguro se formó un alboroto. Obviamente la Biblia no da todos estos detalles, pero dice que saltaba, alababa, gritaba, así que todo el mundo empieza, adiós, ese no es el cojo de la hermosa. Pero si ¿qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? Y el hombre, gloria a Dios, puedo caminar, aleluya, puedo correr. Y dice que todos comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquel hombre que había estado por más de 40 años incapacitado, no solamente de sus pies, sino también de su alma, ahora había sido completamente restaurado. La fe en Jesucristo no solamente sanó su cuerpo, sino su alma. ¡Wow! Y dice el versículo 10, y los que le reconocían que era el que estaba sentado pidiendo limosna en el templo, se llenaron de asombro y espanto. Asombro
y espanto. Esto es un contraste entre, wow, qué brutal, y qué fue lo que pasó aquí. Espérate, aquí está pasando algo tremendo. Vemos nuevamente que la gente, los que ven, los que presencian el poder de acción, reaccionan. Ya posiblemente muchos de ellos habían visto o habían experimentado, visto, ¿verdad? Me quiero decir cuando lo del aposento. Recuerda que es el mismo lugar. Está en el templo, antes estaba en un aposento, es el mismo pueblo. El pueblo sabe lo que pasó allí en Pentecostés, que escucharon a gente hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y ahora están viendo un hombre caminar. Un hombre que no podía caminar, está caminando, está brincando y está alabando al Señor. Ya no está lamentándose y pidiendo dinero. Y es importante entender algo, hermano. Los enfermos como estos eran considerados gente que estaba maldecida por Dios. Gente que estaban así porque estaban en pecado. Así que al ver que este hombre es sanado y que glorifica a Dios, ahora es algo completamente nuevo. ¿Cómo es posible que esto se dé? Es que es en el nombre de Jesucristo. Y dice que tenido asidos a Pedro y Juan, o sea, yo no tengo a dos varones aquí, no se me ocurrió decírselo antes, pero él estaba aquí así. Imagínense que tengo aquí a Pedro y Juan, y gloria a Dios, aleluya. Imagino que Pedro y Juan, este hombre está terrible. Está lleno, porque dice, eso es lo que dice, teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había así sanado, todo el pueblo atónito, corrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Todos los que estaban en el templo se salieron del templo, los que estaban alrededor corrieron para allá. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que Isaías 35 se estaba cumpliendo allí, cuando dice Isaías 35:6, que los cojos van a saltar como ciervos. La palabra de Dios cumpliéndose, no solamente a través de Jesucristo físicamente, sino ahora a través de su iglesia. Amados hermanos, y nosotros tenemos que entender que todavía Dios sigue cubriendo las necesidades que están allá afuera. Pero que tenemos que entender que la necesidad mayoritaria que tiene la gente no es la sanidad física, es la sanidad del alma. Muchos de nosotros nos vamos a encontrar con gente que tiene necesidades y que nosotros como personas no vamos a poder cubrírselas, pero nosotros tenemos lo que ellos realmente necesitan. Nosotros tenemos a Jesucristo y tenemos que ofrecérselo. Porque cuando nosotros ofrecemos a Cristo, nos da la oportunidad de hacer lo que Pedro hizo y Juan. Dice el versículo del 12 al 18 que Pedro, viendo a toda la multitud, no empezó a decir, esto fui yo por la fe mía que se sanó este hombre. No dijo eso, ¿verdad que no? No dijo, para que ustedes vean, mira, vean lo que está pasando. No, nada de eso. Él dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad pudiésemos haber hecho andar a este? No. ¿Qué es lo que hace Pedro? Primero que hace es quitarse los ojos de la gente de encima. No me miren a mí. Al cojo, anteriormente cojo, le dijo, míranos. Pero era porque él quería que lo mirara a los ojos, porque quería demostrarle que había compasión, que había una intención. Pero esta gente no está mirándolo a ellos como que ellos le van a dar algo que puede ofrecerles, sino que están mirando a ellos como que estos tienen poder. Y dice, no miren a mí, no soy yo. Y él dice, yo le voy a decir quién fue. Porque una cosa nos lleva a otra. Dios lo que está utilizando es el milagro, no solamente es para ofrecer restauración a un hombre que está necesitado de restauración, sino para llamar la atención de los que están allí para que escuchen el evangelio. Así que Pedro, a partir del versículo 13, ¿qué comienza a hacer? No se maravillen con nosotros, sino con Jesucristo. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pero déjeme decirle, a quien ustedes entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros negaron al justo y al santo, y los pediste que soltaran al homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y es por la fe en Él, o sea, Jesucristo, este hombre que ustedes ven aquí brincando, saltando, es que está sanado. Él le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ve lo que dice: completa sanidad. No dice le sanó los pies, completa sanidad. Este hombre fue completamente restaurado, porque fácilmente le pudo haber sanado los pies y quedarse perdido y morirse y irse para el infierno. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Y posiblemente usted conoce a alguna persona que alguna vez Dios ha hecho un milagro poderoso en su vida, de sanidad, de restauración, ha traído lo que nadie más puede hacer, lo ha hecho Dios. Y esa gente sigue endurecido sus corazones, tristemente. Y finalmente, no han entendido que lo que verdaderamente ellos necesitan es a Cristo. Así que Pedro se quita los ojos de la multitud, redirige la mirada hacia Cristo. Le dice: el verdadero autor del milagro se llama Jesucristo, pero más importante que el milagro, déjeme decirle, es la necesidad de ustedes de arrepentimiento, porque ustedes condenaron a Jesucristo a muerte. Este Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo la verdad. Y tristemente, hoy nosotros vemos a muchos que quieren ser el protagonista de la película. Tristemente vemos a muchos queriendo llamar la atención de otros hacia ellos en vez de redirigirlas hacia Cristo. Como creyentes nosotros tenemos que reconocer que si Dios en alguna manera nos usa por su gracia y para su gloria. Nuestro deber como creyentes es siempre apuntar a Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para sanar, para restaurar, para hacer lo que Él quiera hacer. Y nosotros somos meros instrumentos en sus manos. Nosotros tenemos un deber y es ofrecer a Jesucristo. Y para eso tenemos que confrontarlos con la verdadera realidad. Ustedes han negado al autor y dador de la vida. Ustedes han negado y han matado a aquel que lo sanó. Pero Dios no lo ha dejado muerto. Él lo ha resucitado, lo ha ascendido, está en el trono, está reinando. Y es por medio de Él que este hombre está de pie. Así que Pedro, luego de confrontar los corazones con la realidad, les trae obviamente las buenas noticias. Porque si nos quedamos solamente en las malas y no le ofrecemos las buenas. Así que desde versículos 19 al 26 vemos el llamado al arrepentimiento. Conviértanse para que vengan tiempos de alivio. Versículo 19 dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de alivio. Me gusta como dice Reina Valera: tiempos de refrigerio. ¿Y a quién no le gusta un refrigerio? Vengan de la presencia de Dios. O sea, el tiempo de refrigerio de donde único viene es de la presencia de Dios. Y Él envía a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, que había sido designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Todavía Pedro sigue elaborando su mensaje mientras llama al arrepentimiento. Él sigue: conviértanse de sus malos caminos, porque a quien ustedes mataron y crucificaron, Dios lo levantó, Dios lo ascendió y ahora mismo se encuentra en el cielo, y en un momento Él va a regresar. Si ustedes quieren participar de ese tiempo de refrigerio, tienen que escuchar la voz de sus profetas. Y los profetas hace tiempo que están hablando. Eso es lo que está diciéndole Pedro aquí.
Y viene y va a las Escrituras, porque nosotros no podemos mostrar a Cristo si no lo señalamos aquí en las Escrituras. No nos los inventamos de nuestra mente. Pedro va a las Escrituras. ¿Qué hace él? Moisés dijo, ahí está la Escritura. Él no tenía el Nuevo Testamento, él tiene su Antiguo Testamento, va a las Escrituras. Cumplimiento. El Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es Moisés diciendo que Dios iba a levantar un profeta como él. Y Hebreos dice que Jesús es la palabra encarnada por el cual Dios ahora habla. A él prestarán atención cuando él les diga en cuanto a todo lo que les diga. O sea, Pedro está diciendo, Jesús, la palabra encarnada, el profeta de Dios, vino aquí y los llamó a ustedes al arrepentimiento. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo ha levantado, lo ha ascendido. Escuchen lo que Él está diciendo, arrepiéntanse de sus malos caminos y vendrán tiempos de refrigerio. No solamente Moisés, dice, continúa él exponiendo. Todos los profetas que han hablado después de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron eso. No fue uno, fueron muchos. Y ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es para ustedes, esto es para ustedes, este refrigerio es para ustedes, les está diciendo Pedro. Por medio de Cristo todas las naciones van a ser benditas y ustedes son parte de esa bendición. Despierten, mis amados amigos y hermanos, les está diciendo Pedro. Porque para ustedes en primer lugar Dios había resucitado a su siervo. Para ustedes. Y ahora lo ha enviado para que lo bendiga. Lo ha enviado en forma que del Espíritu Santo. A fin de, que es la conclusión de su sermón, a fin de que cada uno de ustedes se aparten de su maldad. Aleluya. Pedro completamente, el sermón de Pedro ahí, ¡pah! Esto es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan a Jesucristo. Y hermano, tenemos que entender algo importante. Y es que sobre todas las cosas en este mundo la gente necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. De nada vale que nosotros le hablemos de milagros y de sanidades y que la gente no se arrepienta de su pecado. Por eso nuestro llamado es a proclamar a Jesucristo, a predicar su palabra en todo tiempo. Posiblemente allá había gente que se pensaban que eran buenas y que no necesitaban salvación, pero Pedro le está dejando saber que ellos son culpables. Y nosotros también. Allá afuera hay un montón de gente que se piensan que porque nos roban, porque nos matan, porque no hacen nada malo, están bien, pero dice la palabra que por cuanto han rechazado a Jesucristo, eso es la condenación, haber rechazado al Mesías. Y nosotros por naturaleza rechazamos a Dios. Nuestro corazón pecaminoso, nuestro llamado entonces es hacerle claro el mensaje de Jesucristo. Una proclamación directa del Evangelio de Jesucristo es: tú necesitas a Jesucristo porque estás perdido, sin fe y sin esperanza. Tienes dinero, tienes buena esposa, tienes cajo, tienes trabajo, tienes todo, pero te falta Cristo y yo te lo vengo a ofrecer. Aleluya. Bendito el Señor. La cosa es que mientras Pedro y Juan estaban predicando, uno pudiera pensar que se formó una algarabía de alegría y todo el mundo vino y se convirtió y todo bien chévere y después se fueron a su casa a comer, pero no. En medio de la predicación del Evangelio, para algunos lo que era de bendición y para otros era una molestia. ¿Qué es lo que vemos entonces? Los versículos 4, capítulo 4, versículos 1 al 4. Molestia para algunos, bendición para otros.
Dice que la palabra que hablando ellos al pueblo, o sea, todavía no habían ni terminado, no habían ni concluido bien su sermón. Es como si ahora yo estoy predicando y mientras estoy ahí entra alguien por ahí y me agesta. Porque estoy predicando a Jesucristo. Y eso es algo que pudiese pasar. Y hay países donde pasa. Donde los cristianos se arriesgan a que sean arrestados por predicar a Jesucristo. Y dice que hablando ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñara al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y le echaron mano y los metieron a la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Los líderes religiosos del pueblo estaban resentidos, estaban indignados. Hay dos razones por las cuales estaban indignados. Número uno, porque ellos decían, ¿cómo es posible que estos pescadores, estos carpinteros, esta gente de barrio que no saben nada de interpretación, que no fueron a la escuela de profética, no fueron al seminario, estén predicando con tanta autoridad y poder, y esta gente los está escuchando? ¿Cómo es posible? Y lo segundo es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos decían que esta gente está enseñando disparate. Lo que ellos no comprendían es que estos hombres habían pasado 3 años aprendiendo del Maestro por excelencia, Jesucristo, y que no solamente tenían el conocimiento de la palabra, sino que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Aquellos líderes todavía frente a ellos tenían al hombre cojo que había sido sanado, que ellos conocían muy bien, ellos sabían su pasado y veían su presente, y todavía no eran convencidos del poder de Dios, todavía no podían entender qué era lo que estaba pasando, porque cuando hay un corazón endurecido, si Cristo no lo cambia, no lo cambia nadie. No lo cambia nadie. En medio de su predicación fiel, todavía había conflictos. Y es que los conflictos son parte del ministerio de la iglesia. Y uno como pastor dice, ay Señor, entonces me voy a tener que enfrentar a conflictos. Sí, Carlito. Sí, iglesia. Vamos a tener que predicar a Jesucristo aún en medio de conflictos. Van a haber momentos donde va a haber resistencia, pero nosotros tenemos que predicar a Cristo. No podemos callarnos porque haya oposición. Tenemos que proclamar a Cristo en medio de la oposición. Porque nuestro trabajo es ser fiel a Dios. Y somos fieles a Dios cuando comunicamos fielmente su verdad en todo tiempo. En todo tiempo ofrecemos a Cristo. Sin embargo, a pesar de que habían los líderes religiosos, no querían saber nada, estaban endurecidos, todavía el Señor seguía haciendo su obra en medio del pueblo. Porque dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Así que a pesar de la oposición, el mensaje de Dios hizo ese efecto en aquellos corazones a quien Dios había querido tocar y transformar, impartir fe para escuchar el mensaje, para recibirlo. Y el reino del Señor seguía extendiéndose a pesar de la oposición. Y esto nos recuerda, amados hermanos, que van a haber momentos, que va a haber gente que no va a creer el evangelio. Va a haber gente que nos va a querer escuchar. Va a haber personas que nos van a querer hacer la vida de cuadritos para ponerse no solamente a nosotros como iglesia local, sino a la iglesia del Señor en general, en todos los tiempos, en todas las épocas. Pero Dios, en medio de los tiempos y en medio de la oposición, seguirá añadiendo a aquellos que han de ser salvos, porque es su iglesia a quien Él está añadiendo para su gloria. Así que, hermanos, como creyentes, hemos sido no solamente encomendados para compartir las buenas de salvación, sino que también hemos sido empoderados por el Espíritu para cumplir nuestra misión. Amén. Tenemos que salir y ofrecer a Jesucristo a un mundo que lo necesita desesperadamente. Hay gente allá afuera que no sabe que tiene necesidad de Cristo. Y es nuestra responsabilidad hacérselo saber.
Vamos a seguir orando, vamos a seguir cubriendo las necesidades que estén a nuestro alcance, vamos a seguir acompañando a aquellos que lloran, pero en medio de todas esas cosas tenemos que seguir proclamando a Cristo. Porque de nada valdría que nosotros pusiéramos aquí en nuestra iglesia un comedor donde alimentáramos a toda la comunidad. No importaría que nosotros visitáramos a todos los ancianos de esta comunidad y le lleváramos medicamentos y finalmente no le dijéramos: tú necesitas a Cristo. Esa es nuestra misión. Hagámoslos con compasión, hagámoslos con urgencia, a fin de que vengan tiempos de refrigerio no solamente para nosotros, para todos aquellos que nos rodean. Porque el Evangelio no es solamente para un grupito, está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. Aun cuando se levante oposición, podemos continuar ofreciendo a Jesucristo, diciéndole a la gente: lo que tú me estás pidiendo, yo no lo tengo, pero lo que tengo te lo doy. Toma a Cristo. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Que el Señor nos ayude a proclamar y ofrecer a Cristo en todo tiempo, en todo momento. Hay gente allá afuera que posiblemente está esperando un milagro para decir: yo creo cuando vea. Déjame decirte que esa no es la actitud. La actitud debe ser: Señor, yo sé que yo te he fallado, yo sé que yo he pecado, pero que tú en tu gracia has enviado a Jesucristo para no solamente darme un milagro de sanidad o darme el dinero que yo necesito para pagar la renta, sino para salvarme, porque eso es lo que nosotros, la humanidad, necesitamos. Y yo hago un llamado, Señor. Si en medio nuestro hay alguna persona que todavía no ha reconocido a Cristo, sea niño, sea joven, la edad que tenga, pero hoy por medio de este mensaje ha reconocido que su mayor necesidad no es un juego, no es dinero, no es sanidad, no es una pareja, no es nada de eso, sino Cristo. El altar está abierto. Cristo está disponible para ti. Reconoce tu pecado, confiésalo como tu Salvador y vendrán días de refrigerio para ti. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias. Porque nos recuerda, Señor, que tú viniste a este mundo, Señor, para cubrir nuestra mayor necesidad. Señor, nosotros pensábamos por mucho tiempo que necesitábamos muchas cosas, pero no entendíamos que te necesitábamos a ti, Señor. Pero gracias a que un día una persona cumplió con el llamado que tú le hiciste a la iglesia de predicar tu evangelio, nosotros pudimos escucharlo y venir en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor. Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, que ha sido predicada, cale en los corazones, Señor. Primeramente de tu iglesia, para que sea animada a predicar tu palabra en todo tiempo, en todo lugar, reconociendo que la verdadera necesidad que tiene este mundo es de Cristo. Pero también te ruego, amado Padre, que si hay alguno que escucha este sermón y necesita de ti, tú cambies su corazón, abra sus oídos y lo traigas en arrepentimiento y fe, Señor, para que pueda disfrutar del refrigerio espiritual que necesita su alma. Por Cristo Jesús te lo ruego, Señor nuestro. Amén y amén.